Vamos a ver ahora las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas se parecen un poquito a los filtros. Lo único que los filtros, como hemos visto antes, si yo quiero ver los datos que tenemos de Málaga, aquí tengo los datos de Málaga y aquí sus valores, pero no tengo su suma. La verdad es que si lo selecciono, en el panel de abajo, aquí voy a tener por defecto el promedio, la cuenta y la suma. Pero no me lo escribe en ningún lado. Si quiero compararlo con los de Granada, tendría que apuntarlo y sacarlo. El filtro es más que nada para filtrar y visualizar rápido, pero si necesito hacer operaciones, el filtro se nos queda corto. Si el filtro se nos queda corto, tenemos la utilidad de crear tablas dinámicas. Para crear una tabla dinámica, tenemos que seleccionar los datos que contienen la tabla dinámica. Y en el menú de insertar vamos a tener el botón de tabla dinámica. Si hemos seleccionado los datos al completo, no hay espacio en blanco, todo estará bien. No tenemos que hacer nada. La tabla por defecto se va a crear en una hoja de cálculo nueva y debe ser así porque las tablas dinámicas consumen muchos recursos y es mejor que estén en una hoja para él solo. Aceptamos y aquí ya tenemos nuestra hoja de la tabla dinámica. Esta hoja con la tabla dinámica, vamos a ampliarla un poquito, se divide en dos partes. La presentación de la tabla dinámica y los campos de la tabla dinámica que tenemos aquí a la derecha. Esta tabla va a tener columnas, filas, valores y luego una opción de filtro. Ahora lo veré. Yo puedo crear una tabla dinámica simplemente para que por ciudad, lo pongo en filas, me diga el importe. Lo pongo en valores. Pues aquí ya tengo los valores de cada ciudad. También puedo decirle que me lo divida por empresa. Si coloco la empresa en columna, las tengo aquí arriba y ya tengo el total de Carrefour, el total de Eroski, el total de Primark, por ejemplo, Málaga, Sevilla, Granada, con sus totales de cada uno y los totales de cada uno y el total general. Lo he puesto aquí, pero también lo podía haber puesto aquí, como una segunda fila. Y fijaros lo que hace. Ciudad-empresa, pues de esta ciudad tengo esta empresa, de esta ciudad tengo esta empresa. Si cambio el orden, cambia el orden en que se representa. Esto simplemente lo podéis poner a vuestro gusto y dependiendo de cómo queráis representar los datos. Por defecto está haciendo la suma de los datos que tenemos ahí, de los importes. Siempre normalmente lo que pongamos aquí debe de ser un valor numérico. Pero aparte de la suma, podemos decirle en configuración del campo de valor que quiero que me haga mejor la media. Aquí tengo la media de estos valores. Ya no es la suma, sino que aquí nos está indicando que es el promedio. Si quiero que me diga la suma y el promedio, por ejemplo, voy a quitar de aquí la ciudad, la empresa. Fijaros que simplemente para eliminar lo voy quitando de ahí. Pongo la ciudad y aquí tengo el promedio. Pero si también quiero la suma, pues cojo el importe y lo añado a posteriori y le digo que quiero ahora la suma. Lo puedo añadir otra vez y decirle que ahora en vez de la suma quiero que me los cuente. Pues en 4 operaciones en Granada tenemos este promedio de importe y esta suma. De esta forma podemos configurar nuestra tabla dinámica. El filtro es un filtro que se realiza en general. Si coloco empresa en el filtro, aquí vemos la empresa y puedo decirle que estos datos que se están viendo abajo solamente sean de la empresa Carrefour. Y de la empresa Carrefour tengo estos datos en estos sitios. Vuelvo a pinchar, le podemos decir que todo y listo. De esta forma trabajamos con las tablas dinámicas de una forma muy sencilla, porque las tablas dinámicas son muy sencillas, pero los valores que me está ofreciendo son valores que de hacerlo manualmente tendríamos que estar bastante tiempo. Como última opción, podemos ver que si tenemos una tabla dinámica, tenemos arriba la pestaña de análisis de tabla dinámica, donde tenemos una serie de botones. El más importante, el de actualizar. Si modificamos los valores de origen, tendremos que pulsar en origen en actualizar para que se actualice la tabla. Y pinchando en gráfico dinámico, podremos crear un gráfico que automáticamente irá vinculado a esta tabla. Si cambiamos la forma en que se representa, irá cambiando automáticamente el gráfico.